vengo a presentar otro vídeo dedicado a los grandes olvidados, los pies. ¿Por qué son los grandes olvidados? Porque se cuidan en verano y se olvidan el resto del tiempo. ¿Cuándo deberíamos dedicarle mayor tiempo a los pies que a muchas otras zonas de nuestro cuerpo, como pueden ser las manos? Se luce siempre mucho más las manos, ¿por qué? Porque las usamos a diario, se nos ven, pero los pies son los responsables de nuestro peso, por lo cual deberíamos siempre dedicarle un poquito de atención a ellos. Hoy les voy a hablar de diferentes problemas que suele haber, os voy a hablar un poquito genérico y de su forma de intentar que no tengan estos problemas o intentar mejorar estos problemas. Tenemos que recordar que trabajamos muchas veces de pie, tenemos que escoger un buen calzado y el hecho de no cuidarnos los pies va a hacer que podamos sufrir dolencias hasta nuestra espalda. Así que ahora les voy a seguir comentando cositas de los uñas. Como les iba diciendo, vamos a hablar de los pies. Vale, lo primordial, debemos tener una buena higiene en esta zona. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena higiene, si no secamos bien los pies, se pueden producir cortes. Si no se secan bien los pies y donde nos bañamos o lo que sea, no hay una buena higiene, puede entrar hongos, se puede producir hongos tanto en los pies como en las uñas. Entonces vamos a hablar un poquito de esa higiene. Los pies tenemos que frotarlos también, las uñitas también, cepillito, agüita y jabón. Y debemos secarlos muy bien. Se suele olvidar el secado entre los dedos. Es muy importante secar entre los dedos. Yo cuando era una niña no me secaban los dedos de los pies y se me cortaban. Y también le suele pasar esto mucho a la gente que tiene problemas de sudoración, a la que tiene hiperhidrosis. ¿Qué pasa? Que esa humedad va haciendo esos cortes y son súper molestos. Ahí se pueden crear bacterias y encima de eso suele producir mal olor. Entonces debemos secar muy bien entre los deditos y también tenemos que secar las uñas. ¿Por qué? Porque hay veces que no nos damos cuenta, tenemos la uña un poquito larga o nos hemos golpeado y sin querer se nos fractura un poquito la uña y se desprende, se separa un poquito de la lámina. Al pasar eso, si no se seca bien esa zona y se queda toda esa humedad dentro, ¿qué va a hacer? Que esa humedad se vaya convirtiendo en moho y después se vaya haciendo un hongo. Entonces debemos siempre secar muy bien los pies y lavarnos muy bien los pies y las uñas. También, ¿qué podemos hacer? Limpiar muy bien los bordes de las uñas con los cepillitos o con un palito sin hacernos daño para quitar las pelusillas que se van haciendo de los calcetines. Así vamos a ir manteniendo una correcta higiene de esta zona y a su vez ir mejorando la calidad de ellos. Hay los cortes de uñas. Si las esteticistas y los esteticistas ahora hacemos de los cortes de uñas. ¡Ay! ¿Con qué desastres nos vienen? Uñas arrancadas. ¿Uñas mordidas? Sí, las de los pies, sí. No sé cómo lo hacen porque a mí el contorsionismo no me da para tanto. Uñas mal cortadas, sobre todo. Y todo eso van a producir problemas. ¿Qué problemas? Que se nos entierren las uñas, que se nos partan, que suframos dolor al caminar. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que esa uña, coño, cómo me duele? ¿Por qué? Porque seguramente esté mal cortada. ¿Cuál es el problema? Cuando se entierra una uña, por lo general, nosotros, los esteticistas, podemos muchas veces ayudar a limpiar ese tejido. Hay veces que es demasiado y nosotros solo podemos, nosotros estamos especializados en el cuidado estético de los pies. Entonces, cuando ya esa uña encarnada es demasiado,
derivamos a podólogos. ¿Por qué? Porque es su especialidad. No es que nosotros nos estemos especializados en arreglar esos pies, pero zapateros sus zapatos y no podemos meternos en ese campo. Oye, que me vienes con la uña un poquito enterradita, que hay suciedad, hay células muertas, o sea, se produce mucho desecho en esta zona al no secarlo bien. Pues limpiamos toda esa zona y se va a sentir un gran alivio. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa opresión ahí. Pero cuando vemos que llega más, siempre vamos a derivar a un especialista, a un médico especialista en esa zona. O cuando vemos ciertas patologías que ya nosotros no podemos tratar, siempre lo derivaremos. Porque, como les comentaba antes, vamos a hacer un cuidado estético del pie. Vale, ahora vamos a hablar de esto ya sí que son los grandes olvidados. Los callos que se producen en las plantas de los pies. ¿Por qué? Porque nos arreglamos los pies en verano, lo que les comentaba al principio, y el resto del año no nos arreglamos los pies. Mal, muy mal. ¿Por qué? Según cómo pisemos, se van a producir más callos. Hay personas que por suerte no les sale nada y hay otras personas que les comento, si usan tacón, pues seguramente le van a salir más cerquita los deditos. Si tienen un pie más planito, pues en el dedo gordo. Van a ir pariendo un poco en función a la pisada. Entonces, esos callos pueden producir mucho dolor. ¿Qué debemos hacer? Quitarlo. Quitarlo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no podemos quitar ese apoyo. Vamos a rebajarlo, vamos a remover un poquito. Hay productos, hay útiles que se usan para eso. Hace mucho tiempo se usaban las cuchillas y por suerte ya no se usan. ¿Por qué? Porque eso es un daño horrible. Es una locura las cuchillas. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a un especialista. Nos molestan los pies, oye, pues voy a hacerme una pedicura. ¿Por qué? Porque trabajo de pie y jolín, cómo me molesta. Yo llego a mi casa que lo único que me apetece es un masaje en los pies. Pues probablemente tengas ahí un callito que te está presionando y te está haciendo daño. Luego también tenemos los ojos de gallo. Eso es horrible, por suerte. Yo no tengo y espero que no me salga nunca, por favor. Porque son verruguitas que tienen, imagínense, esta es la piel, pues tiene una inervación hacia adentro, entonces es como si estuvieses pisando un clavo todo el tiempo. ¿Y qué sientes al caminar? Un clavo ahí en esa zona, y paso que das clavo, ¿qué sientes? No tenemos nosotros potestad para quitarlo. Sí que al rebajar esa piel, como les comentaba, vas a sentir alivio. ¿Por qué? Porque al pisar no tienes tanto grosor de callo, porque normalmente cerca del ojo de gallo también se suele hacer un callito y no molesta tanto, pero siempre es recomendable ir a un podólogo para que lo quiten. ¿Por qué? Porque siempre eso va a estar ahí y vas a caminar en tu día a día y te va a dar la lata y no hay necesidad ninguna. Entonces se remueven los callos, se remueven los ojitos de gallo y vamos a ir caminando como si estuviésemos pisando nubecitas. Vale, y una de las últimas cosas que debemos hacer es hidratar la piel. ¿Por qué? Porque quieras o no, entre más hidratada esté, menos sequedad va a haber y por lo cual menos molestia va a haber de callosidad. A mí se me hacen callos en las manos por X cosas. Y yo intento siempre tenerlas hidratadas. ¿Por qué? Porque los mantiene más tiernitos, menos molestos. Entonces debemos siempre hidratarnos la piel de los pies completos. Y otra cosa que se nos olvida también es hidratar todo el tema de cutícula y uña. ¿Qué pasa? Que muchas veces se van formando, aunque no lo crean, callosidades en los bordes de las uñas. Y se va a lo mejor la uña enterrando. ¿Por qué? Porque a lo mejor la uña está más blanda que ese callo que tenemos alrededor. Si nosotros tuviésemos la piel más blandita, esa uña podría ir saliendo mejor y se va enterrando un poquito menos. Entonces debemos hidratar siempre los pies y las uñitas. Oye, que no tenemos aceite de cutículas, pues con la misma crema
masajito por aquí, y que se quede todo bien hidratado. Y para terminar, otra cosa que debemos escoger siempre bien, el calzado. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos encima de ellos siempre. Yo he notado, por ejemplo, yo hace un tiempo tenía aquí una marca de zapatillas y estaba la gloria bendita trabajando. Y ahora tengo otra marca de zapatillas que me dijeron que era una maravilla para trabajar. No sé cómo puede trabajar ese trabajador con esas zapatillas porque son un horror. Y fíjense hasta el punto que no son buenas para trabajar, serán buenas para otras cosas, que yo estuve el primer mes con dolor de espalda. Entonces debemos elegir un calzado adecuado a cada circunstancia. Para trabajar, un calzado adecuado. Oye, que trabajas en oficinas y tienes que ir con una vestimenta más adecuada y tienes que llevar un taconcito, intentar llevar un tacón cómodo, usar un calzo que haya ergonómico para descansar un poquito las piernitas, porque todo eso va a favorecer que no castiguemos tanto nuestros pies. Y también súper importante el ejercicio. ¿Por qué? Porque va a mejorar nuestro retorno sanguíneo, nuestra circulación y va a hacer que tampoco tengamos molestias en los pies a la noche, aunque ya eso es otro tema que hablaremos más adelante de la circulación. Entonces vamos a intentar escoger un calzado adecuado porque según a lo mejor los tipos de trabajo, según las actividades que hagamos, un tipo de calzado inadecuado nos puede hacer desde que tengamos una fascitis plantar hasta que, como no apoyamos bien nuestro puente, pues me duele los pies y a su vez eso hace que me duele la espalda. Entonces vamos a intentar cambiar un poquito el calzado, que a lo mejor en un momento nos sale un poco más caro, pero a la larga va a ser beneficioso. Y con esto hoy les dejo este vídeo por aquí y les recuerdo que todos podemos ser sublimes.